Imaginen un país que en menos de un siglo pasó de ser una economía agraria y fragmentada a una nación industrializada, conectada al mundo y con millones de habitantes en sus ciudades. Eso fue Colombia en el siglo XX, pero esa transformación tuvo un costo que aún estamos pagando: desigualdad persistente, un Estado capturado por intereses privados y una guerra que marcó a generaciones enteras. Hola, mi nombre es Lucy Perilla y bienvenidos sean a que me acompañen a recorrer este proceso: la industrialización, la apertura económica, el clientelismo y el conflicto armado. Cuatro piezas de un mismo rompecabezas que explica por qué Colombia es lo que es hoy. Podríamos decir que la modernización de Colombia no empezó en las oficinas, sino en los cafetales. Sí, pues a principios del siglo se consolidó la alianza cafetero-industrial, donde los cafeteros ponían las divisas y los industriales las usaban para importar su maquinaria. Pero llegaron dos sacudidas externas que paradójicamente propiciaron un cambio, que fue la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, que encarecieron las importaciones y cortaron el suministro de manufacturas extranjeras. De repente, el país tuvo que producir lo que antes compraba afuera. A esto se sumó la decisión política del gobierno de López Pumarejo en los años 30. El Estado se puso al servicio de la industria a través de aranceles proteccionistas, crédito subsidiado, gasto público estratégico. El modelo se llamó industrialización por sustitución de importaciones y funcionó durante décadas. Cabe resaltar que la industrialización no se extendió de igual manera por todo el territorio. Antioquia, por ejemplo, se convirtió en el epicentro manufacturero del país. ¿Pero por qué? Pues las fuentes históricas apuntan a algo muy concreto. Esa región tenía más población alfabetizada, lo que hizo más capaz de absorber nuevas tecnologías, una ventaja educativa que hace siglos se tradujo en poder económico durante décadas. Y de esa industria nacieron gigantes, como Bavaria en cerveza y Coltejer en textiles. Fueron pocas empresas que dominaron cada rama. Así surgieron los grandes conglomerados económicos colombianos, actores importantes hoy que producen más del 25% del PIB nacional. Para los años 90, el modelo que había sostenido a Colombia durante décadas estaba agotado. Entonces llegó la apertura económica. En 1990, Colombia eliminó las barreras que protegían a su industria nacional y abrió sus puertas al mercado global. La promesa era tentadora: más competencia, más tecnología, más empleos. Pero la realidad resultó más complicada. ¿Pero quiénes empujaron ese cambio? Precisamente los grandes conglomerados. Esos que en los 70 se habían opuesto unánimemente a cualquier apertura. Pero para 1990 esos mismos grupos ya no eran solo industriales, tenían intereses en televisión, en telecomunicaciones, en energía. La apertura les abría nuevos negocios, los sacaba de un modelo que ya no les servía. El resultado fue duro para la industria mediana y pequeña: los textiles, las confecciones, el calzado, la metalmecánica. Sectores enteros colapsaron frente a la competencia internacional, agravados además por una tasa de cambio revaluada que hacía las importaciones baratas y las exportaciones caras. Las empresas que sobrevivieron cambiaron de estrategia. Muchas dejaron de producir y se dedicaron a importar y distribuir. Los capitales se fueron hacia sectores donde no había competencia externa, como la construcción o los servicios financieros. Hacia finales de los 90, el sector industrial registró tasas de crecimiento negativas. La promesa de democratizar la economía tampoco se cumplió. En lugar de acabar con los oligopolios, la apertura concentró aún más la actividad económica. Los conglomerados salieron ganando. El empleo informal y el desempleo se mantuvieron muy altos y el país pasó de un superávit en su cuenta corriente a un déficit crónico. Pero mientras la economía se transformaba, el sistema político construía sus propios cimientos y esos cimientos se llamaban clientelismo. Aunque para nadie es un secreto, vale la pena explicarlo con claridad. El clientelismo en Colombia es la apropiación privada de recursos del Estado con fines electorales. Un político consigue votos repartiendo obras, puestos, contratos. Y un ciudadano no vota por las ideas, sino por los favores. Así rueda la maquinaria. Este sistema no surgió de la nada. Después del Frente Nacional, el pacto entre liberales y conservadores que repartió el poder durante 16 años,
El sectarismo ideológico se agotó. Los partidos ya no podían motivar a sus bases con ideas, necesitaban recursos y el clientelismo llenó ese vacío. ¿Y qué pasó con el Estado en ese proceso? Pues se debilitó, y no porque se redujera su capacidad, sino porque fue capturado. La burocracia creció para satisfacer necesidades políticas y no técnicas. Las juntas de acción comunal, que debían ser espacios de participación ciudadana, terminaron siendo eslabones para canalizar obras a cambio de lealtad electoral. El problema de fondo es que los recursos del Estado son limitados, no alcanzan para todos, y quienes quedaban fuera de la red de favores, los excluidos, muchas veces encontraron otras salidas. Y es ahí donde el clientelismo se conecta con algo más oscuro, el narcotráfico. Las mafias ofrecieron lo que el Estado no daba y a cambio recibieron protección y legitimidad política. Y para completar, el narcotráfico también hizo lo propio. Financió a todos los actores armados, borró los límites entre el campo y la ciudad y terminó de contaminar un sistema político que el clientelismo ya había fragilizado. Bueno, y llegamos al capítulo más doloroso, el conflicto armado. Sus raíces están en la violencia, ese periodo entre 1946 y 1965 en que los liberales y conservadores se mataron por el control del Estado, lo que dejó a cerca de 180.000 muertos. Aunque el Frente Nacional puso fin a esa disputa entre partidos, no resolvió la violencia social en el campo, y al cerrar el sistema político a la izquierda y a terceras fuerzas, empujó a muchos hacia la lucha armada. Así nacieron las FARC en 1966, de campesinos que quizá habían sido bombardeados en sus propias tierras. El ELN en 1964, inspirado por la Revolución Cubana, y más tarde el M-19 de corte urbano y populista que se desmovilizó en 1990. Pero el conflicto no solo fue guerrillero. En los años 80 surgió el paramilitarismo, ejércitos privados financiados por narcotraficantes y grandes terratenientes para combatir a la guerrilla, que dejaron un rastro de masacres y desplazamiento en las regiones más vulnerables del país. No podemos pasar por alto algunos aciertos durante este proceso, como lo fue las movilizaciones del M-19 y el EPL, que permitieron la apertura democrática de la Constitución de 1991. También debemos reconocer el trabajo de las comunidades locales, especialmente de las mujeres, que desde el territorio han construido una cultura de reparación que el Estado a menudo ignora. También es necesario mencionar algunos de sus desaciertos, como el exterminio de la Unión Patriótica y los diálogos con las FARC y el ELN en el Caguán, en Caracas, que a menudo fueron denominadas conversaciones de sordos, mesas donde se hablaba mucho, pero nadie cedía en las reformas agrarias o sociales reales que el país pedía a gritos. Y ya para cerrar este capítulo, podemos concluir que aunque Colombia modernizó su economía, construyó industrias, ciudades, clase medias, pero lo hizo sobre una base política que nunca terminó de democratizarse, sobre un Estado que fue cooptado antes de poder consolidarse y sobre unas regiones enteras que quedaron al margen del progreso y pagaron el precio con décadas de violencia. La industrialización fue real, pero concentrada. La apertura económica llegó tarde y benefició a quienes ya tenían poder. El clientelismo estabilizó el régimen, pero a un costo altísimo de legitimidad y justicia. Y el conflicto armado fue la consecuencia inevitable de todo aquello que el sistema político se negó a resolver. Estas son las 4 claves para entender un país que sigue siendo profundamente desigual, pero también profundamente resiliente, un país que aún está escribiendo su historia. Muchas gracias por escucharme.